video del cuento del día sábado. Vamos a contar hoy de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, una de las tantas crónicas del libro Crónicas de Bustos Domecq. La de hoy se llama En búsqueda del absoluto. Comenzamos. Fuerza es admitir, por más que nos duela, que el Río de la Plata tiene los ojos puestos en Europa y desdeña o ignora sus auténticos valores vernáculos. El caso Nierenstein-Sousa no deja dudas al respecto. Fernández Saldaña omite su nombre en el Diccionario Uruguayo de Biografías. El propio Monteiro Novato se reduce a las fechas 1897, 1935 y a la nómina de sus trabajos más divulgados: La pánica llanura, 1897, Las tardes de Topacio, 1908, y Obras y teorías sobre Stuart Merrill. Monografía sesuda que ha merecido el elogio de más de un profesor adjunto de la Universidad de Columbia. Simbolismos de La búsqueda de lo absoluto, de Balzac, 1914, y la ambiciosa novela histórica El feudo de los Gomensoro, de 1919, repudiada in articulo mortis por el autor. Inútil rebuscar en las lacónicas apuntaciones de Novato la menor referencia a los cenáculos franco-belgas del París finisecular que Nierenstein-Sousa frecuentara, siquiera como espectador silencioso, ni a la miscelánea poema Bric-à-Brac, publicada hacia 1942 por un grupo de amigos capitaneados por HBD. Tampoco se descubre el menor propósito de vivenciar las ponderables, aunque no siempre fiel, traducciones de Catull Mendés, de Efraín Mijael, de Hans Berfeld y de Herbert Wolf. Su cultura, según se ve, era cuantiosa. El yiddish familiar le había franqueado las puertas de la literatura teutónica, el presbítero Planes le comunicó sin lágrimas el latín, el francés lo mamó con la cultura, y el inglés fue una herencia de su tío, regente del Salado Young, de Mercedes. Adivinaba el holandés y sospechaba la línea frontera. Ya en la segunda edición de Feudo de los Nierenstein se retiró a Freyventos, donde en la añeja casona familiar que le alquilaran los Medeiro pudo consagrarse de lleno a la escrupulosa redacción de una obra capital cuyos manuscritos se han extraviado y cuyo nombre mismo se ignora. Allí, en el caluroso verano de 1935, la tijera de Atropos vino a cortar la obstinada labor y la vida casi monástica del poeta. 6 años después, el director de Última Hora, hombre cuya despierta curiosidad no excluía el fenómeno literario, se avino a encomendarme la misión entre detectivesca y piadosa de investigar in situ los restos de esa obra magna. El cajero del diario, tras algunas naturales limitaciones, me solventó los gastos del viaje fluvial por el Uruguay, faz de perlas. En Freyventos, la hospitalidad de un farmacéutico amigo, el doctor Zivago, haría lo demás. Esta excursión, mi primera salida al exterior, me colmó, por qué no decirlo, de la consabida inquietud. Si bien el examen del Mapamundi no dejó de alarmarme, las seguridades dadas por un viajero de que los habitantes del Uruguay dominan nuestra lengua terminó por tranquilizarme un poco. Desembarqué un 29 de diciembre en el país hermano. El 30 por la mañana, en compañía de Zivago y en el Hotel Capurro, di cuenta de mi primer café con leche uruguayo. Un escribano terció en el diálogo y, chiste va, chiste viene, me refirió el cuento no ignorado en los círculos jocosos de nuestra querida calle Corrientes, del viajante de comercio y la oveja. Salimos al solazo de la calle, todo vehículo resultó innecesario y, a la media hora, tras admirar el acentuado progreso de la localidad, llegamos a la mansión del poeta. El propietario, don Nicasio Medeiro, nos debitó, tras un breve guindado y unos bocadillos de queso, la siempre novedosa y festiva anécdota de la solterona y el loro. Aseguró que la casona, gracias a Dios, había sido reparada por un media cuchara, pero que la biblioteca del finado Nierenstein se mantenía intacta, por carencia de fondo para emprender nuevas mejoras.
En efecto, en estantes de Pinotea divisamos la nutrida serie de libros en la mesa de trabajo, un tintero en el que pensaba un busto de Balzac y en las paredes unos retratos de familia y la fotografía con autógrafo de George Moore. Calé las gafas y sometí a un examen imparcial los ya polvorientos volúmenes. Ahí estaban previsiblemente los lomos amarillos del Mercurio de Francia, que tuvo su hora. Lo más granado de la producción simbolista de postrimería de siglo y también unos tomos descabalados de las 1001 noches de Burton. El Heptamerón de la Reina Margarita, el Decamerón, el Conde Lucanor, el libro de Calila y Dimna y los cuentos de Grimm. Las fábulas de Esopo, anotadas de propia mano de Nierenstein, no escaparon a mi atención. Medeiro consintió en que yo explorara los cajones de la mesa de trabajo. 2 tardes dediqué a la tarea. Poco diré de los manuscritos que transcribí, ya que la editorial Probeta los concluye de facilitar al dominio público. El idilio rural de Golosa y Polichinela, las vicisitudes de Moscarda y las aflicciones del doctor Ox en búsqueda de la piedra filosofal ya se han incorporado indelebles al corpus más actualizado de las letras rioplatenses. Si bien algún Aristarco ha objetado el preciosismo del estilo y el exceso de acrósticos y digresiones. Breves de suyo, estas obrillas, malgrado las virtudes que la más exigente crítica de la revista Marcha les reconoció, no podían constituir el magnum opus que nuestra curiosidad indagaba. En la última página de no sé qué libro de Mallarmé, topé con una acotación de Nierenstein Sousa. Es curioso que Mallarmé, tan deseoso de lo absoluto, lo buscara en lo más incierto y cambiante, las palabras. Nadie ignora que sus connotaciones varían y que el vocablo más prestigioso será trivial o deleznable mañana. Pude igualmente transcribir las 3 versiones sucesivas de un mismo alejandrino en el borrador. Nierenstein había escrito: vivir para el recuerdo y olvidar casi todo. En las brisas de Fraiventos, poco más que una publicación de entrecasa, prefirió materias, la memoria, acopia para olvido. El texto definitivo que apareciera en la antología de 6 poetas latinoamericanos nos da la memoria, depósitos para el olvido eleva. Otro fructuoso ejemplo nos proporciona el endecasílabo y solo en lo perdido perduramos, que deviene, en letras de molde, persistir incrustado en lo fluyente. El más distraído de los lectores observará que en ambas instancias el texto publicado es menos decoroso que el borrador. La cuestión me intrigó, pero algún tiempo pasaría antes de que yo desentrañara el busilis. Con alguna desilusión emprendí el regreso. ¿Qué diría la jefatura de última hora, que había financiado el viaje? No contribuyó ciertamente a la tonificación de mi ánimo la adhesiva campaña de NN de Fraiventos, que compartió mi camarote y me prodigó una retalía interminable de cuentos, por demás soeces y hasta chocantes. Yo quería pensar en el caso Nierenstein, pero el permanente Cassior no me otorgó la menor tregua. Hacia la madrugada me guarecí en unos bostezos, cabeceos, que vacilaban entre el mareo, el sueño y el tedio. Los reaccionarios detractores de la moderna subconsciencia se resistirán a creer que en la escalinata de la aduana de la Dársena Sur di con la solución del enigma. Felicité a NN por su extraordinaria memoria y ahí nomás les peté: ¿de dónde saca tantos cuentos, amigo? La respuesta confirmó mi brusca sospecha. Me dijo que todos, o casi todos, se los había contado Nierenstein, y los demás, Nicasio Medeiro, que fue gran contertulio del finado. Agregó que lo gracioso es que Nierenstein los contaba muy mal y que la gente de la zona los mejoraba. De golpe, todo se aclaró. El afán del poeta por lograr una literatura absoluta, su observación escéptica sobre lo transitorio de las palabras, la progresiva deterioración de los versos de un texto a otro y el doble carácter de la biblioteca.
que pasó de las exquisiteces del simbolismo a las recopilaciones de género narrativo. No nos asombre esta historia. Nierenstein retomó la tradición que desde Homero hasta la cocina de los peones y el club se complace en inventar y oír sucedidos. Contaba mal sus invenciones porque sabía que el tiempo las puliría, si valían la pena, como ya lo habían hecho con la Odisea y las 1001 noches, como la literatura en su origen. Nierenstein se redujo a lo oral porque ignoraba que los años acabarían por escribirlo todo. Bioy Casares y Borges, Crónicas de Bustos Domecq, en búsqueda de lo absoluto. Nos vemos el domingo.